El último símbolo es el fuego. Hay muchos otros símbolos que se le aplican al Espíritu, pues el Espíritu Santo es una realidad tan rica que no se puede agotar con unos pocos símbolos. Eso es evidente. Y la palabra espíritu, que ya hemos explicado, es poco también para decir todo lo que pueda significar esa realidad divina, pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios, es decir, Dios mismo. En la historia de las religiones y de las culturas se destaca la gran importancia que los seres humanos han atribuido al fuego, tanto en un sentido positivo como negativo, como dador de vida o como destructor. El fuego se veía como una fuerza de la naturaleza que daba vida al hombre, pero que es una fuerza imprevisible y a la que había que temer. Se considera además el fuego como un gran logro humano, al ser encendido y mantenido por éste. El descubrimiento, uso y manejo del fuego se convirtió en uno de los hitos más importantes alcanzados por los seres humanos a lo largo de su historia. Es probable que la primera vez que el ser humano observó con asombro el fuego fue como consecuencia de la caída de un rayo. En el mundo que circundaba el Antiguo Testamento y al judaísmo, el culto del fuego de la religión persa fue de particular importancia e influencia. El fuego, principio de bien, era el protector del orden divino de la vida. El fuego en la cultura persa no solo era la fuente de calor y luz en el hogar, sino que también era decisivo para determinar la culpabilidad o la inocencia de los acusados en asuntos legales. El fuego se consideraba la manifestación física de Atar. Atar era el dios del fuego y el elemento del fuego mismo, por lo que a los acusados se les podía obligar a caminar por el fuego. Si la persona moría, se le consideraba culpable, y si vivía, Atar lo había protegido, lo que demostraba su inocencia. Entre los griegos, el fuego se usaba para purificar, pero además, en la mitología griega, el fuego tenía una importancia central porque se consideraba que pertenecía a los dioses del Olimpo. Es conocida la historia de Prometeo, el titán amigo de los mortales, célebre principalmente por desafiar a los dioses robándoles el fuego para darlo a los hombres para su uso. Por este motivo, en dicha mitología, él es considerado como el introductor del fuego en el mundo terrenal. En la filosofía, el fuego era uno de los 4 elementos de la naturaleza. Para Heráclito, uno de los presocráticos, el fuego es, en efecto, el elemento primero y el principio de todas las demás sustancias del universo. Ya conociendo todo lo anterior, llegamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el rayo representa el fuego de Dios, como lo podemos ver en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Elías, dirigiéndose a un capitán que lo ha tratado con desdén, le respondió: si efectivamente soy un hombre de Dios, que descienda un rayo del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres. Descendió fuego del cielo, que lo devoró a él junto con sus 50 hombres. Luego viene otro segundo destacamento de soldados y sucede lo mismo. Pero en la historia de Elías hay otro relato que nos habla del fuego. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Se trata de la disputa de Elías con los sacerdotes de Baal. Dijo Elías: que nos den 2 novillos, ustedes elijan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor, y el Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Toda la gente asintió. Buena idea. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Pero no se oía una voz ni una respuesta mientras brincaban alrededor del altar que habían hecho. Por el contrario, llegada la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró: Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, y yo tu siervo, que he hecho esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero, y que
eres tú quien les cambiará el corazón. Entonces el Señor envió un rayo que abrazó a la víctima, la leña, las piedras y el polvo, y se secó el agua de la zanja. Al verlo, cayeron todos exclamando: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. También el fuego es un medio de purificación. Por ejemplo, en Levítico 13:47 siguientes, cuando aparecía una mancha, como de lepra en un vestido de lana o de lino, el sacerdote debía examinar la mancha, aislar el objeto manchado durante 7 días, y al séptimo día, si esta mancha se había extendido por el vestido, se consideraba un caso de lepra. Este objeto era calificado impuro, por ello se debía quemar como signo de purificación. Por otra parte, en el culto, el fuego sacrificial se usaba para quemar ofrendas en el altar e incienso en el incensario. Y así, poco a poco, el fuego va adquiriendo otros significados. Como Dios estaba presente en medio de su pueblo como juez que libera y castiga, pensaban ellos, entonces el fuego se convirtió en expresión de dos aspectos diferentes de la actividad de Dios. En primer lugar, el fuego era una señal del juicio divino, como por ejemplo en el caso de Sodoma y Gomorra, Génesis 19:24. En segundo lugar, el fuego adquirió el sentido del favor divino, al mostrar Dios por medio del fuego su aceptación de un sacrificio. Por ejemplo, en Levítico 9:23 al 24, dice: Aarón y Moisés entraron en la tienda del encuentro. Cuando salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se mostró a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió fuego que devoró el holocausto y la grasa. Al verlo, el pueblo aclamó y cayó rostro en tierra. Pero el fuego en el Antiguo Testamento era también señal de la guía de Dios, como aparece en las columnas de fuego y de nube en Éxodo 13:22. En el Antiguo Testamento se define a Dios mismo como un fuego devorador, Deuteronomio 4:24, porque Yahvé tu Dios es un fuego devorador. También la palabra que sale de Dios es considerada como fuego que devora. Esto lo podemos ver en Jeremías 23:29. Consideraban ellos además que el fuego era uno de los servidores de Dios, un instrumento suyo y signo de su poder. Según Daniel 7:10, un río de fuego sale de debajo del trono de Dios. La creencia en el periodo después del exilio consistía en esperar que Dios apareciera para llevar la historia a su consumación, a su final. Y obviamente, según la cosmovisión del pueblo, fuego sería la señal anunciadora del día de Yahvé, como lo llamaban ellos, Joel 2:30. Ese día los enemigos de Dios serían destruidos por el fuego y la espada, como aparece en Isaías 66:15. Y según Isaías 66:24, el fuego que destruye a los enemigos de Dios es inextinguible. Ahora pasamos al Nuevo Testamento. En los Evangelios, siguiendo la influencia del Antiguo Testamento, el fuego aparece como un símbolo de juicio mesiánico en boca de Juan el Bautista. Mateo 13:11. Dice: Ese los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El paralelo está en Lucas 3:9, donde se dice: Ya está el hacha preparada junto a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Aquí se percibe el sentido negativo del bautismo como factor de destrucción. Esto ya lo explicamos en el símbolo agua. Así pues, Juan Bautista, que sigue las categorías, la cosmovisión del Antiguo Testamento, piensa que el Mesías va a destruir a sus adversarios. Entonces, para él, el Espíritu Santo es el don que hará a sus partidarios, a los que piensan como él. El fuego, en cambio, la destrucción de sus enemigos. Esa actitud del Bautista lo pone en relación con el profeta Elías, llamado precisamente el profeta de fuego. Por eso los evangelios describen a Juan Bautista con los rasgos de Elías. En boca de Jesús, el fuego es símbolo de destrucción. En los pasajes que lo mencionan, se usa frecuentemente un lenguaje arcaico, mitológico, y se concibe a modo de castigo. Pero ya sabemos que en realidad los evangelistas, siguiendo el estilo del Antiguo Testamento,
expresan y aplican como acción divina lo que es responsabilidad humana. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sin embargo, en los evangelios queda claro que Jesús no aplica los dichos sobre el fuego a sus enemigos, sino a los falsos miembros de su comunidad, como lo podemos ver en Mateo 7:15 siguientes. Hablando de los falsos profetas dentro de la comunidad, dice: todo árbol que no da fruto es cortado y arrojado al fuego. El mismo Mateo en 18:8 hace referencia también al tema del fuego, pero en el contexto de los miembros de su comunidad. También Jesús usa el simbolismo del fuego con aquellos que sin haberlo conocido no tienen compasión de su prójimo. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En los evangelios, el equivalente del fuego es la gehenna, que designaba el quemadero de basura de Jerusalén, situado en el valle de Hinón. En Marcos 9:43, ser arrojado al quemadero está en oposición a entrar en la vida o en el reino de Dios. En el simbolismo de ser arrojado al fuego usa Jesús unas imágenes fuertes. Quieren expresar estas imágenes que es necesario extirpar todo lo que en uno mismo se oponga al mensaje del reino. Solo esta decisión lleva a la vida. La opción contraria lleva a la muerte. La vida está en paralelo con el reino de Dios. Se trata, por lo tanto, de asegurar la plenitud de vida. En cambio, la muerte está en paralelo con la vida no plena, es decir, una vida o una existencia inauténtica. Frente a relatos o este tipo de textos que hablan con este tipo de lenguaje un poco fuerte, para algunas personas puede generarle temor, es importante decir lo siguiente. En todos estos textos y en otros que podríamos citar, se emplea un lenguaje simbólico. Para interpretarlos es necesario distinguir entre las formulaciones usadas por los escritores y el mensaje que quieren transmitir. Las primeras pertenecen a un sistema simbólico conceptual propio de la época y de la cultura del escritor. Es un lenguaje que tiene solamente la función de instrumento, de medio, y que no se deben confundir con el mensaje, con el contenido que quieren transmitir. Aplicando este principio a los textos como estos que se han mencionado en esta reflexión, habría que decir que las diversas figuras de amenaza o castigo que aparecen en ellos y que resultan tan hirientes para la sensibilidad de nuestra época, pretenden transmitir solamente este contenido. Este mensaje se resume de esta forma: que el ser humano o el pueblo, la sociedad, que rechaza el mensaje de vida, se condena él mismo al fracaso existencial o a la ruina. Así, por ejemplo, Marco aplica el concepto del fuego del quemadero, la gehenna que ya hemos mencionado, para describir la autodestrucción del discípulo que se deja arrastrar por sus ambiciones. De tal manera que atribuir a Dios o a Jesús el castigo o el rechazo del pecador es una manera arcaica de hablar, que continúa la del Antiguo Testamento. Viene ahora la genialidad del Evangelio de Lucas. Ahora veremos la evolución o la superación de aquella concepción del fuego como factor de destrucción, como factor de muerte. En el Evangelio de Lucas sabemos que este Evangelio presenta a un Jesús muy compasivo, muy misericordioso, empático con las personas. Es Lucas el que nos plasma una idea más consistente y acertada de quién es Dios para Jesús. Por esta razón, en este Evangelio el fuego adquiere un carácter, un significado positivo. Así lo vemos en Lucas 12:49-50. Dice: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya hubiera prendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Contra la expectación y mentalidad de Juan Bautista, no se trata de un fuego destructor, ni de un juicio, sino teniendo en cuenta el simbolismo de Lucas, el fuego pasa a tener un sentido de iluminador y enardecedor. Por eso en Pentecostés el Espíritu se manifiesta en forma de lenguas de fuego, pero es un fuego ya no destructor, no devorador, sino es un fuego amor. El fuego entonces representa el Espíritu Santo.
pero ya no es un fuego destructor, consumidor, sino un fuego vivificante, motivador, generador de unidad. De ahí que se trata de un fuego que les capacita para hablar en diversas lenguas, es decir, les capacita para generar comunión, comunicación, unión. El espíritu en el ser humano no le ha sido dado para su destrucción, sino para avivarlo desde dentro, para que el ser humano, el creyente, tenga vida y vida en abundancia, en palabras del Evangelio de San Juan. Ahora bien, en Lucas el fuego también es concebido como juicio o castigo divino. Esto aparece específicamente cuando los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, quieren que Jesús les permita pedir que el fuego del cielo, el rayo, caiga sobre los samaritanos que no han querido recibir a Jesús. Lucas 9:53. Aquí estos discípulos lógicamente están en relación con la mentalidad de Juan el Bautista, es decir, están en la línea violenta de Elías, el profeta Elías, o sea, en la línea del fuego destructor del Antiguo Testamento. Por algo Jesús les dio el sobrenombre de Boanerges, hijos del trueno. Evidentemente, según Lucas, Jesús, que ya ha superado esa comprensión, les reprocha, diciéndoles: no tienen ni idea a qué espíritu pertenecen, como diciéndoles: no tienen ni idea cuál es el espíritu que me mueve. Del fuego que arde en el alma. Llama de amor viva, llama que nace del fuego